Bueno, el Comité Cerezo México es una organización integrada básicamente por víctimas de violaciones de derechos humanos y colaboradores que se preocupan por la situación de derechos humanos de los presos políticos, presos de conciencia, de la situación de los ejecutados extrajudicialmente, de las personas desaparecidas forzadas, sobre todo defensores, y de todo lo que sufre el defensor integrante del movimiento social en general en materia de represión política estatal. Bueno, el proceso es largo, ¿no? Son ya 15 años. Entonces, inicia la organización como con un nombre muy largo, Comité Pro Liberación Hermano Cerezo, Héctor Antonio Alejandro, Sergio Galicia Max y Pablo Alvarado Flores, que eran los otros dos coacusados del proceso, e inicia el comité cuando son hechos presos mi hermano Antonio, mi hermano Héctor y un servidor, y somos recluidos en un penal de alta seguridad en el 2001, el 13 de agosto, ahí en Almoloya de Juárez, ¿no? Del penal donde se fugó el famoso capo del narcotráfico, el Chapo Guzmán, ¿no? Para que tengan la referencia de dónde estuvimos nosotros. Estuvimos en ese mismo penal y de ahí los familiares, Emiliana y Francisco, junto con amigos de la Facultad de Filosofía y Letras y otras facultades, es que empieza a surgir el Comité Cerezo México como organización para denunciar primeramente pues la tortura a la que fuimos sometidos durante 12 horas y luego las condiciones pésimas de los penales de alta seguridad. Pues como te iba comentando, entonces durante este proceso se dan dos luchas, una en el interior del penal, es decir, los que estábamos presos, hacer huelgas de hambre, exigir derechos como para leer libros, leer revistas, porque un penal de alta seguridad no tiene nada que ver con un penal normal. Es decir, en un penal de alta seguridad estás encerrado en una celda 24 horas, tienes media hora de patio, no hay biblioteca, no hay acceso a artes, no hay acceso a nada, ¿no? Entonces, toda esa pelea tuvimos que dar por dentro y por fuera la denuncia de las condiciones penitenciarias y todo el proceso irregular y arbitrario que se desarrolló legalmente en contra nuestra. Entonces, como el origen se va gestando en ese contexto, y ese contexto para los de afuera fueron amenazas de muerte, persecución policíaca, hostigamiento, difamación, criminalización en los medios, ¿no? O sea, toda esta parte va definiendo al Comité Cerezo en una organización de derechos humanos. Digamos que el comité surge en el momento en que los familiares empiezan a luchar, que es en el momento de la detención, el 13 de agosto del 2001. ¿Y por qué surge? Pues, primeramente por la libertad de los hermanos Cerezo. El primer objetivo fue la libertad de los hermanos Cerezo y coacusados, y ya posteriormente se fue complejizando ya los objetivos del comité hasta ser actualmente el objetivo del acompañamiento de los pueblos en sus luchas por vivir una vida digna, ¿no? Ese es el objetivo principal, el acompañamiento de los pueblos, y luego ya vienen los objetivos secundarios, que es toda esta parte de documentación, las violaciones de derechos humanos al movimiento social y a los defensores y defensoras de derechos humanos, toda la parte educativa que tiene el comité, ¿no? De educar en materia de derechos humanos, formación política de derechos humanos, ¿no? Viene toda esta parte que tiene de difusión, de cabildeo, de incidencia, o sea, vienen ya diferentes áreas, sistematización, ¿no? Ya diferentes objetivos cada área, ¿no? Pues mira, nosotros tratamos de estar siempre del lado del movimiento social, de masas. Entonces ahorita aliados en esos términos es por ejemplo el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ¿no? Que es una organización que tiene presencia en diferentes estados de la República Mexicana, con muy definida su lucha hacia una sociedad diferente a la que vivimos actualmente. Con el MUL, que es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que son prácticamente en su mayoría indígenas, ¿no? Pero que también tienen como esa claridad de que en este sistema no se puede lograr lo que ellos quisieran lograr como sociedad. Y también con todo el sector de derechos humanos, es decir, estamos dentro de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, que es la red TDT,
y con esta red somos 75 organizaciones más de derechos humanos que conformamos la red en diferentes temas cada quien, pero que esa red pues, le da potencia al trabajo de todas las organizaciones. Bueno, mira, los adversarios siempre ha sido el Estado mexicano, ¿no? Principalmente y muy puntualmente en términos operativos, inteligencia militar, ¿no? Que es quien se dedica a darnos el monitoreo, el seguimiento y el hostigamiento durante todos estos años, quien se ha dedicado a amenazar de muerte durante diferentes años en diferentes intensidades a miembros o al Comité Cerezo en su totalidad. Entonces el adversario principalmente es el Estado, ¿no? Principalmente la Federación, materializado operativamente en elementos de inteligencia militar o cuerpos operativos mixtos, que es inteligencia, CISEN y diferentes corporaciones de seguridad nacional. Bueno, una de las principales enseñanzas es que el movimiento de derechos humanos que acompaña a los pueblos es producto precisamente del desarrollo cualitativo y cuantitativo de las luchas populares. Es decir, las primeras organizaciones que acompañaron a los pueblos en las Huastecas, en Guerrero, en la cuestión de desaparecidos, ellos son producto de la especialización y el paso cualitativo del movimiento de masas que logra crear sus propias organizaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, retomamos y nos hacemos herederos de esa tradición de ser una organización que defiende a los grupos organizados, ¿no? Políticamente, con masas y todo, y que estamos para acompañar ese proceso de lucha por la dignidad de los pueblos. Por ejemplo, todo lo que es la parte del monitoreo de derechos humanos, la documentación en materia de derechos humanos, o sea, realmente, por ejemplo, se retoma toda la experiencia de la desaparición forzada, de la lucha contra la desaparición forzada de las madres de las plazas de Mayo de Argentina, pero también aquí de México de Guerrero, ¿no? O sea, se retoma de muchas latitudes, de tal manera que logramos configurar lo que le llamamos la visión histórica de los derechos humanos, que es de algo sobre lo que no se ha escrito mucho. Bueno, hay nosotros lo que llamamos, hay un coordinador general, ¿no? De todo el comité, y luego hay coordinadores de áreas, ¿no? Cada área tiene un coordinador. ¿Cuántas áreas hay? Hablamos del área de educación, sistematización, cabildo de incidencia, internacional, hablamos del área de, ¿cuál nos falta más? A ver, difusión, y creo que hasta ahí 5 áreas, ¿no? Entonces hay coordinadores de cada área y bajo los coordinadores de cada área están todos los colaboradores y compañeros integrantes de comité y militantes del comité que hacen las diferentes labores, ¿no? Pues hay lo que es digamos, la asamblea de los coordinadores de área junto con el coordinador general, y ahí se toman las decisiones de una manera discutida, digamos que incluso consensada, ¿no? Para cada movimiento político que se va a dar, ¿no? Bueno, siempre que hay una propuesta de trabajo, se establece primero el objetivo de esa propuesta, quién lo va a realizar y quién es el responsable de esa propuesta de trabajo, ¿no? Entonces, como metodología del trabajo es que tiene que haber un responsable, tiene que haber tiempos, tiene que haber objetivos y tiene que haber resultados y forma de verificación de los resultados o de evaluación de resultados, ¿no? ¿Tiene algún cronograma para realizar las tareas? Depende de la tarea, se realizan cronogramas, se fija fechas límite, se fijan fechas pre-límite, ¿no? Se fija toda la parte de la evaluación y la crítica y autocrítica de los resultados del trabajo. Bueno, es una estructura prácticamente, digamos que el coordinador del Comité Cerezo México es una figura que representa públicamente a todos los coordinadores de área. Y aquí cada coordinador de área tiene a su cargo
pues, diferentes personas colaboradoras, ¿no? Que son las que nos ayudan a realizar el trabajo, los planes y objetivos, ¿no? Entonces básicamente sería como una estructura vertical. Y a partir de ahí se distribuyen las tareas que mencionas. Exactamente. Por ejemplo, el papel de los colaboradores que están fuera de la organización, ¿dónde quedarían en este organigrama? Ellos están aquí, también son parte del organigrama. Es decir, ellos ayudan con tareas puntuales, que puede ser desde brindar horas en un proyecto económico que tenemos, que es la cafetería, hasta brindar horas en transcripción de documentos, hasta brindar horas para el monitoreo de derechos humanos, hasta, por ejemplo, dar talleres de derechos humanos, ¿no? Hasta hacer investigación, ¿no? O sea, depende de cada colaborador y sus capacidades y sus ganas y voluntad de participar. Bien. Y ahora, la red que me mencionabas, que era como de nivel internacional más grande, ¿dónde quedaría? Digamos que el comité está aquí, el núcleo central, que es la Secretaría Ejecutiva de la Red de Todos los Derechos para Todos, y aquí están todas las demás organizaciones, ¿no? El Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro, Tlachinolan, y otras organizaciones, ¿no?, de derechos humanos grandes. Entonces están aquí, entonces nos articulamos nosotros junto con ellos, ¿no? Entonces están aquí todas las organizaciones. Y dentro de esto está el movimiento social, ¿no? El FNLS, ¿no? El MUL, ¿no? Que son como los más grandes que conocemos, ¿no? Y que tienen una relación directa con nosotros y de apoyo y de ayuda mutua, ¿no? Pues mira, son diferentes formas. Una, por ejemplo, es desde que brinde horas aquí a la cafetería, es una forma de integrar a la persona, porque es una forma de conocernos en el trabajo concreto, es decir, si llega temprano, llega tarde, cómo trabaja, ¿no? Es una forma muy concreta de conocer a alguien en el trabajo. Otra de las formas que utilizamos son las escuelas de derechos humanos que tenemos anualmente. Tenemos durante el primer semestre una escuela de derechos humanos, que es enseñarles qué son los derechos humanos, qué es la detención arbitraria, qué es la ejecución, qué es la desaparición, qué es la educación popular, ¿no? La seguridad en materia de derechos humanos, ¿no? La documentación. Y de ahí, de unos 60 personas que entran, seleccionamos a cerca de 15 para dar paso a la segundo semestre del año con la segunda escuela, que es ya de educadores en derechos humanos, ¿no? Educadores populares. Y de ahí esos educadores populares van a adquirir de compromiso un año con el comité, entonces durante un año van a estar procurando brindar los talleres que han aprendido a dar en comunidades tanto rurales como citadinas, es decir, tanto en la Ciudad de México como en provincia o en el exterior, ¿no? Pues prácticamente es por acercamiento, es decir, nos damos a conocer mediante el saloneo, por ejemplo. Vamos a salonear, decimos que es el comité, y ya van llegando aquí por los informes, se van enterando y alguno nos pregunta de qué manera puede participar, y entonces ya nosotros vamos como dándole opciones de qué manera quiere participar él, ¿no? O ella. Bueno, aquí el Comité Cerezo sí tiene una línea rectora, ¿no?, que se llama la señora colectividad, ¿no? Entonces la señora colectividad, pues retomamos ahí toda la parte de qué es un colectivo, ¿no? Y lo retomamos precisamente de Antón Makarenko, un pedagogo soviético, ¿no?, donde plantea qué es la colectividad y cómo la conjunción de las individualidades y capacidades conforman un todo, una unidad, y esa unidad puede demostrar mayor fuerza con toda la suma de las capacidades, ¿no?, sin perder las cualidades individuales de las personas, ¿no?, que es el gran miedo o el gran mito que hay en torno al concepto de la colectividad, que se pierden las individualidades. No, al contrario, se potencian las individualidades para que colectivamente sea un organismo más flexible, más capaz, más crítico, ¿no? Entonces nos regimos básicamente por esa señora colectividad, y la señora colectividad, que es el Comité Cerezo México en su conjunto, es quien pone las normas
tanto de la vida cotidiana como de la vida del trabajo, ¿no? Es decir, pues por ejemplo en los espacios del trabajo y fuera de los espacios de trabajo no se acostumbra a alcoholizarse, no se acostumbra al consumo de drogas, ¿no? Se trata de ser lo más posible sanos, digamos, en ese sentido, ¿no? Nos preocupamos por la salud de los compañeros, que va desde la salud de porque fuma o porque está muy gordo o porque está muy flaco, entonces nos preocupamos de ese tipo de cosas de salud, ¿no? Tenemos toda la parte de salud mental, ¿no? Y la cuestión biopsicosocial, que también nos preocupamos por esta parte, porque la sociedad capitalista pues produce por lo regular personas, y eso nos incluimos nosotros, personas con ciertas características o desarrollos patológicos que pueden afectar la convivencia, ¿no? Pues mira, problemas cotidianos son las horas de llegada, las horas del trabajo, el incumplimiento de alguna tarea que había quedado de cumplir el compañero o la compañera, hasta ahí no hay mayor, realmente no tenemos muchas tensiones, ¿no? O las tensiones luego de relación también que pueden darse de que no me cae bien fulanito, ¿no? Entonces sí trabajo con ustedes pero sin fulanito, entonces tratamos de mediar todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Y aparte de mediar, ¿proponen algunas otras soluciones o tienen algún método para solucionar esos problemas? Pues el diálogo, siempre ha sido el diálogo sesudo, pensado, ¿no? De esta parte de por qué no se puede trabajar con el compañero o la compañera, o por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y ante lo que está pasando siempre se plantea una solución concreta, ¿no?